Este año, si el Señor lo permite, vamos a estar estudiando el tema de la familia. Hemos estado tratando de hacerlo un poco variado y en esta ocasión nos hemos detenido en un texto bíblico, pero hasta ahorita hemos aprendido que una familia cristiana tiene no negociables. Dios es su arquitecto, ora fervientemente, aprovecha las diferencias entre las personas de la familia para hacerse fuerte. También aprendimos que la familia cristiana vive por fe y no por vista. También aprecia a los niños. También aprendimos que en la familia cristiana todos nos sometemos en el Señor, los unos a los otros nos sometemos, y aprendimos que eso significa simplemente servirnos como Cristo Jesús nos sirve, y nos amamos como Cristo Jesús nos amó, y nos ayudamos como Cristo Jesús nos ayuda a nosotros, y la lista sigue. La semana pasada aprendimos que la esposa debe de darle voto de confianza al liderazgo de su esposo, porque aun cuando todos nos sometemos los unos a los otros, todavía el Señor ha puesto puestos, y el puesto, la posición que le toca jugar al varón es la de cabeza del hogar. Y vimos que fuera de ser algo que denigra a la mujer, al contrario, el Señor está buscando atraerla a un lugar importante, y aprendimos el gran valor que ustedes tienen en el hogar. Y muchas de las cosas que están sucediendo mal en nuestro mundo es a causa de que los hogares están vacíos. Ustedes son importantes, tienen una gran influencia, no nada más en los niños, sino también en los varones, como aprendimos. Y el día de hoy vamos a seguir estudiando Efesios capítulo 5, y vamos a ver el día de hoy que un hogar cristiano tiene un esposo amoroso. Amoroso. Suena hasta extraño, ¿verdad? Pero es lo que enseña la Biblia. Unas hermanas ya se pusieron emocionadas y todavía no ha empezado. Y recuerden, a lo mejor tú eres mujer, eres soltera, todo esto te va a ayudar para capacitarte a dar un buen consejo, o si algún día está en la providencia de Dios que te cases, vas a poder escoger a la persona adecuada con la dirección de Dios y a través de la iluminación de su santa palabra. No te vas a dejar deslumbrar como el mundo se deja deslumbrar. Y lo primero que tenemos que hacer para llegar a el pasaje que nos habla de los varones es ir al contexto, como lo hemos estado haciendo. Entonces, al nosotros ir al contexto de este pasaje, ya estudiamos en Efesios capítulo 1 que Pablo habla de la salvación. Después, en el capítulo 2, él explica la salvación. En el capítulo 3 anima a estos creyentes a vivir para Cristo, estos que ya son salvos. Después les instruye a vivir como cristianos, y finalmente llega al capítulo 5, donde tenemos nosotros un versículo muy importante. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Tenemos que llegar aquí para poder nosotros brincar a los deberes de los maridos. Por cierto, tenemos visitantes, alguien que nos visite por primera vez. Dice Efesios capítulo 5, versículo 1, miren cómo empieza este capítulo: sed. Y aprendimos nosotros la semana pasada que este es un imperativo, no es opcional. Dice: sed pues. Y Pablo dice: por lo que ya les dije anteriormente, esta es la conclusión. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y de entrada nos dice que el modelo a seguir de cada creyente es el Señor Jesucristo. Y este llamado es el más grande, el más sublime que tenemos nosotros. Esto es muy importante porque tendemos a imitar otros modelos, tendemos a escuchar otras voces. Y es muy visible cuando vemos a las personas a quién están tratando de modelar, a quién están tratando de imitar, de dónde agarran ciertas ideas, y por esa razón hablan como hablan, o se expresan como se expresan. Pero nosotros, dice aquí en el capítulo 5, que debemos de imitar a Dios
como hijos amados. Ese es un llamado sublime y grande. ¿Y qué pasos hay que seguir para imitar al Señor? Miren lo que dice, amar dice, y andad en amor. Amor. Debemos de vivir amando. ¿El mandato es para mujeres nada más? Es para hombres y mujeres. Esto es algo que a lo mejor suena extraño a oídos de los varones. Se nos ha mandado amarnos los unos a los otros. Esto es muy revolucionario en una cultura machista donde se proyecta al hombre en una manera antibíblica. En aquella época y en esta época hay muchos machos. Bueno, macho menos. Pero fíjese cómo debemos de amar. Aquí nos dice los pasos para amar. ¿Cómo voy a amar? Muchas veces, y este es un error grande, yo pienso que amo mucho porque mejoré la forma como amaba a mi papá. Al menos yo no le grito a mi esposa, o al menos yo le aviso que no voy a llegar, y pensamos que eso es mejorar. No, tenemos nosotros que ir a otro ejemplo. ¿Y cuál es nuestro ejemplo supremo? Como también, ¿quién? Cristo nos amó. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo supremo de cómo debemos de amar. No hay distinción. Jesús da este ejemplo para hombres y para mujeres. Todos tenemos que amar. Tal como Cristo nos amó, así también nosotros debemos de amar. No es otra manera de amar. Y desde aquí ya debemos de estar cambiando nuestra forma de pensar. Tal como Cristo nos amó, así tenemos que amar. No es como yo crea, no es como yo quiera, no es como el mundo me lo proyecte, sino como Cristo Jesús diga en su santa palabra. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor Jesús para hacer visible ese amor? Porque el amor es intangible y tenemos que hacerlo visible a través de lo que expresamos. Miren lo que dice el resto del versículo 1. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Se entregó. Se entregó. ¿Te das cuenta? Se entregó a sí mismo por nosotros. Hizo su amor hacia nosotros visible, dando su vida por mí. Por mí. ¿Quién soy yo? Si ustedes conocieran quién es Juan, se asustarían, no regresarían. Un pecador. Mas sin embargo, el Señor Jesucristo vino y me amó y dio su vida por mí. No lo entiendo. Jesús nos mostró que el amor se dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero también el amor, hermanos, se demuestra. Se demuestra. Yo le puedo decir a mi esposa que la amo, pero si mis acciones no respaldan esas palabras, no llega ese mensaje. Mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo lo dijo y lo mostró entregándose. Ni en aquella época, ni en esta época ha habido un amor tan sublime como el de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo revolucionario para los varones. En la cultura de aquella época no se sabía mostrar el amor de parte de los hombres. Y en nuestra cultura sigue siendo lo mismo. Nos reprimimos ese amor y no queremos mostrar ese amor porque pues yo soy macho y de allá de ¿cómo se llama? Monterrey, allá de sombrero y no, ¿cómo? No, hermanos, la Biblia enseña algo totalmente diferente. No hay nada más varonil que mostrar un amor genuino cristiano, y eso es lo que yo veo aquí. Tenemos que irnos quitando esas cosas de la mente porque hacen mucho daño al hogar. También demostró que amar es una acción, se dice, se hace visible y es una acción, es una decisión. Yo decido a quién amar.
Esto va totalmente opuesto a lo que sabemos. Yo siento amar y amo. No, no, hermanos, porque el Señor Jesucristo murió por mí. ¿Quién era yo? O siendo honesto, ¿quién era yo? Y me amó. Es una decisión. De otra forma, la Biblia no diría, amad a vuestros enemigos. Enemigos. Entonces viene un paquete completo. Y claro, en el lado del matrimonio también podemos hablar de la parte emocional y romántica, pero tenemos que ver todo el aspecto, todo el esquema. El Señor Jesucristo demostró que amor es una acción, es una decisión, es un paso de obediencia. El Señor me manda a amar y yo amo. Jesús amó a quienes no lo merecían, dio su vida por ellos. Nosotros debemos de amar a quienes no lo merecen. Y yo creo que nadie merece el amor de Dios. Y esto es revolucionario en una cultura donde se ama cuando hay un beneficio, ¿o no? Me trata bien mi esposa y siento que la amo. Pero les aseguro que mi esposa 2, 3 veces ha querido ahorcarme. No me lo dice, pero presiento. Pero nuestro llamado es a amar, es a amar. ¿Cómo ve el Padre Celestial cuando amamos de esta forma? Sigamos leyendo el pasaje. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor. Es una ofrenda que tú le estás dando al Señor. Cuando el hombre y la mujer aman como Cristo, eso trae gloria a Dios, especialmente a aquellos que no se lo merecen. Es visto por el Padre como una gran ofrenda agradable delante de su presencia. A veces queremos dar diferentes tipos de ofrenda, ofrenda de alabanza, dice la Biblia, ofrenda también monetaria, pero ¿qué tal una ofrenda de amor? Voy a amar a esta persona como Cristo me amó, aunque la persona no es fácil de amar. Esta es una ofrenda agradable delante del Señor. Quien llega al capítulo 5 debe de imitar al Señor Jesucristo en la forma de amar. Y puede hacerlo porque es un creyente. Sin este objetivo en mente, no podemos avanzar en este capítulo. No se puede. ¿Cómo les voy a hablar yo a los maridos o a las esposas o a los hijos de lo que sigue si no podemos avanzar de la lección número 1? Sin esta mentalidad, las relaciones en el hogar no van a funcionar. Quizá por un periodo de tiempo corto, pero a largo plazo no va a funcionar. Quien llega al capítulo 5 de Efesios debe ser un creyente verdadero. De otra forma, no puede amar como Cristo amó. Por eso no es de extrañarse que Pablo después introduzca el tema en el versículo 21, 5:21, de someterse unos a otros en el temor del Señor. Todos nos sometemos, pero lo hacemos en amor. Ahora finalmente Pablo, después de hablar del amor, de someterse, ¿qué es lo que hace Pablo? Ahora sí, dice Pablo, podemos hablarle a las casadas. ¿Y qué les dice Pablo a las casadas? Casadas estén sujetas a sus propios. Les costó trabajo, hermanas, tanto que practicamos la semana pasada. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Pero se dan cuenta, hay un trasfondo de amor, de buscar imitar al Señor Jesucristo. Y ya después es cuando se dirige, después de dirigirse a las mujeres, se dirige ¿a quiénes? A los esposos. Y les dice estas palabras, Efesios 5, 22, ¿al qué? ¿Y por qué a los varones les da tantos versículos? ¡Qué bárbaro! ¿Maridos qué? ¿Maridos? Uy, me dejaron solo los maridos. Nada más Teodoro aquí conmigo y porque tiene a Raquel a un lado. ¿Maridos? Amad. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El marido se somete a la esposa sirviéndola y ejerce su liderazgo con amor
tal como el Señor Jesucristo. ¿Qué debo de hacer si anhelo una familia cristiana para la gloria de Dios? Debo de enseñar a mi familia a amar. Amar como Cristo me amó. Debo de enseñar a mi familia a amar. Pregunta de aplicación. ¿Están listos? ¿Estás haciendo tu amor visible en tu hogar tal como el Señor te lo mostró a ti? ¿Estás haciendo tu amor visible en tu hogar? ¿Realmente tu esposa puede ver, tus hijos pueden ver que los amas? No nada más lo dices, pero pueden verlo en acción. No van a estar como aquel que llegaron a consejería hace algunos años y la esposa me dice, es que pues él no me dice que me ama. Yo le digo, brother, ¿por qué no le dice que la ama? No, dice, pues es que ya le dije cuando nos casamos. Y también le dije que si cambiaba de opinión yo le avisaba. Y no he cambiado de opinión. No debe de ser así. Tenemos que hacer visible nuestro amor. ¿Tú te sientes amado por Dios realmente? Amén. Tu esposa, tu cónyuge se tiene que sentir amada también. Y mira, nuestro siguiente punto es de que tú cuando amas, estás enseñando. El esposo enseña amando. Tan solo decir esposo, amor y todo eso, como que los varones están mueven la silla. No sé si tiene rueditas o algo, pero Dios con sabiduría estableció que su llamado es reflejar en su matrimonio la unión de Cristo con la iglesia. La orden a las mujeres es someterse a sus esposos, y esa orden, hermanas, yo sé, lo entiendo, pareciera fuerte. Sométete a tu esposo, pero por favor, lee detalladamente lo que dice Efesios 5:25. Mira lo que nos dice. Efesios 5:25. ¿Y tú crees que lo que te pide el Señor fue complicado? Mira lo que dice aquí. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Uy, no, pues eso es fácil, ¿verdad? Amad a vuestras mujeres. Pero miren, así como ¿quién? Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por... El llamado para el esposo es reflejar en su matrimonio a nada menos y nada más que ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo. Desde el inicio del capítulo el tema es ser como Cristo, y el marido debe de amar como Cristo. Y si el marido ama como Cristo, entonces debe de reflejar esta entrega a su esposa. Imagínate, tienes que reflejar a Cristo Jesús. Y tú piensas que someterse a tu marido es difícil. Mira lo que está pidiendo el Señor. El estándar que se nos está requiriendo es totalmente más elevado. No solo eso, si el marido ama como Cristo, entonces debe de reflejar una entrega total a su esposa. El marido que cree que su esposa e hijos viven para servirle, están muy equivocados. Él vive para servirle a ellos. El marido está llamado a dar incluso su vida por su esposa. Mira lo que dice Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo? ¿Se fijan cómo hay que mostrar ese amor? Hay que hacerlo visible. Hay que expresarlo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, que no se lo merecía, ¿qué hizo el Señor Jesús? Murió por nosotros. A lo mejor tú piensas, es que a veces mi esposa es complicada, es difícil, mira, qué sé yo. El ejemplo es Cristo Jesús. Por más que me des argumentos, yo te tengo que decir la verdad. El ejemplo es Cristo Jesús, y murió por
pecadores, por pecadores. Esta orden está sin cláusulas, brother, sin restricciones, sin excepciones. ¿Lo alcanzas a ver? Es que usted no sabe. No, lo que tú no sabes es la Biblia. Aquí te lo estoy leyendo. Vamos a buscar formas en esas situaciones, pero tú tienes que amar a la persona que Dios puso a un lado de ti. Esta orden, no hay cláusulas, se lo merezca o no se lo merezca la esposa. Nuestro llamado es amar como Cristo Jesús a nuestra compañera. Todo esposo creyente maduro buscará que su familia sea funcional, imitando al Señor Jesucristo seriamente. ¿Qué haría el Señor Jesús en esta situación? ¿Qué haría? Así como Jesús debe de enseñar con teoría, pero sobre todo con la práctica. Tal como lo hizo el Señor Jesucristo. Pablo sabía que esto de amar a la esposa como Cristo no sería bien recibido. Por esa razón buscó enseñarlo con mucho detalle. La exhortación hacia los esposos es la sección más larga en el tema de la familia. ¿Por qué será? ¿Te fijaste todos los versículos? En el primer siglo después de Cristo, no se esperaba necesariamente que un esposo mostrara amor por su esposa. De hecho, las trataban muy mal como objetos. Pablo reafirma los roles de la familia que ya estaban establecidos. Siempre ha habido estos roles, no es algo nuevo. El marido es la cabeza, es guía, es proveedor, es protector. La mujer le apoya, le ayuda. Esos roles siempre han estado. Pero lo que es revolucionario es lo que está diciendo aquí Pablo para los maridos. En el caso de los maridos cristianos, deben de aplicar ese rol, pero con amor. Con amor. Mira lo que dice Colosenses 3:19. Qué hermoso es el llanto de un bebé. No se preocupe. Y llora bien despacito. Hubiera visto en la predicación del pastor Chance, no, hombre, un bebé. Y pues cómo no, estaba bien fuerte el mensaje, ¿verdad? Juan el Bautista estaba fuerte. Pero una bendición, felicidades a nuestros hermanos. Tercera bendición, Dios les bendiga. Miren lo que dice Colosenses 3:19. Colosenses 3:19. Maridos, otra vez, maridos, ¿qué? Amad. Amad a sus mujeres y no seáis, ¿qué? Oí puras voces de mujeres. ¿Qué pasó con los varones? ¿Hablaron muy despacito? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis, ¿qué? Esa palabra áspero viene de una raíz que significa amargar, hacer agrio, amargo algo. Si puedes verlo, nosotros tenemos el potencial de amargar a nuestras compañeras, a nuestras esposas. ¿Y cuándo sucede esa amargura? Cuando no son amadas como Cristo amó a la iglesia. Y como no encuentran el amor de Cristo en el varón, ¿qué creen que van a hacer ellas? Van a buscar ese amor. ¿Y saben dónde lo van a encontrar? Con los hijos. De tal manera que cuando los hijos salen de casa, el porcentaje de divorcios es muy alto. Porque son unos extraños. Porque lo único que los unía eran sus hijos. ¿Alcanzan a ver desde dónde viene la raíz? Tenemos que amar como Cristo. No debemos nosotros de ser ásperos o amargarlas. Los de Éfeso no eran los únicos que tenían que corregir esa práctica. También la iglesia de Colosenses. En nuestros días sigue habiendo esa oposición de amar a la esposa. Por eso hay que enseñarlo, hay que instruirlo. Y esto no lo vas a aprender en ningún otro lugar más que en la iglesia. La cultura machista y el egoísmo sigue estando presente en el corazón del hombre.
Solo la gracia de nuestro Dios puede ayudarnos a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. La característica del esposo maduro es amar a su esposa, dar su vida por ella. Entrega fue la característica del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que el Señor Jesucristo era omnipotente, a pesar de que tenía mucha autoridad, miren lo que dice Mateo 20:27. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. A pesar de su fuerza, a pesar de su autoridad, el Señor Jesucristo vino a servir. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Va entrando mi esposa. Tenemos que cambiar el tema. El Señor mostró su amor mediante un servicio y entrega, no solo por medio de la teoría, como pueden verlo. Vemos un gran desinterés en el Señor Jesucristo en su entrega, porque el hombre no le puede dar nada, mas sin embargo amó a su iglesia. No debe de haber un interés de tu parte cuando amas a tu esposa. Pueda darte o no te pueda darte lo que tú quieras, tú debes de amar a tu esposa. Recuerda que el contexto es imitar al Señor Jesucristo y tenemos que imitar al Señor Jesucristo en la forma de amar también. El esposo que refleja al Señor en su amor y entrega le hace un bien enorme, enorme a su familia. No tiene una idea del bien que le está haciendo a su familia. Si su hijo ve cómo él ama a su mamá, ese va a ser el estándar que él se va a llevar. Su hijo va a querer amar de esa manera a su futura esposa. No va a bajar el estándar. Su hija, piensen en esto, su hija va a ver cómo papá ama a mamá. Y el día que llegue un cocodrilo que quiera levantarle la voz, que quiera alejarla hacia el pecado, le va a decir, no, yo nunca vi eso en mi casa. Esto no es amor. Pero si el esposo grita en la casa, golpea a la esposa, ¿qué va a decir la hija? Bueno, pues se va de borracho, no llega, pero al menos no me pega. Eso es lo que estamos viviendo en nuestros días. Cuando tú amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, le haces un bien enorme a tu familia. Estás instruyendo a tus hijos como no tienes una idea. El día que salgan de casa, saldrán como esas flechas bien afilados con un estándar espiritual cristiano elevado. Y sabrán distinguir lo que es piadoso, agradable delante de Dios y lo que es mundano. El estándar, hermanos, es Cristo Jesús. No es mejorar al papá o a la mamá o a mi generación, no. Es deshacernos de todo eso y empezar algo nuevo por la gracia de Dios. ¿Qué debo de hacer si anhelo una familia cristiana que disfruta la armonía? Debo de amar a mi esposa con entrega como Cristo a su iglesia para enseñarle a aquellos que me rodean, mis hijos. Y no nada más tus hijos. Te aseguro que tus familiares, tus seres amados van a estar viendo eso. ¿Cómo le haces? Mira, yo estoy pasando por esto. Y esta es una puerta abierta para darles el evangelio. En esto conocerán que sois mis discípulos. Si tuvieres, ¿qué? Amor. Amor los unos por los otros. Preguntas de aplicación. ¿Están listos? ¿Te gustaría que tu hija o tu nieta se case con alguien que la trate como tú tratas a tu esposa? ¿Te gustaría que tu hija o tu nieta se case con alguien
que la trate como tú tratas a tu esposa? Esta pregunta yo la he hecho a varios varones, no aquí, en otras ocasiones, verdaderamente hace varios años, y me ha tocado que hasta se hacen para atrás. Me han dicho, no lo había visto así. ¿Te fijas hasta dónde podemos llegar si no amamos como Cristo? El Señor nos da donde más nos duele. ¿Puedes dar ejemplos claros de que amas a tu esposa como Cristo amó a su iglesia? Si estás ahorita delante del Señor, Señor, usted sabe que yo amo a mi esposa, y prueba de ello es que, mire, la instruyo en la palabra del Señor. Trabajo fuerte, oro por ella, estoy al pendiente. ¿Puedes darle tú ejemplos claros al Señor? Ahí les va una que es difícil. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa que la amabas? ¿Cuándo fue? Hoy, gloria a Dios. No, les voy a decir algo. En nuestra cultura hispana no estamos acostumbrados a decir te amo. Les voy a ser honesto, mi esposa me enseñó a decir te amo aún a mis padres. De verdad, no sé por qué, me costaba trabajo. Y gracias a Dios que... Esa es la parte difícil, que mi mamá se fue y muchas veces le puedo decir que la amaba. Gracias a que mi esposa me enseñó a decir te amo. Le empecé a decir a mi papá te amo. Y corrió el chisme y todo el mundo nos decimos te amo. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a ella? Hermanas, pensaron que iba a estar difícil. El de ustedes, ¿verdad? Está difícil también. Vamos a seguir adelante. Vamos a ver el propósito y medio para amar a la esposa. Efesios 5:26. A continuación, Pablo indica cuál debe de ser el objetivo del marido al amar a su esposa. Nuevamente usa el ejemplo del Señor Jesucristo amando a la iglesia. Efesios 5:26. Miren lo que dice Efesios 5:26. Y empieza con la palabra para. Aquí nos va a dar el propósito para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentar a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para salvar a su iglesia de una condenación eterna. Este pasaje me dice que amamos para santificarla. Hacemos todo esto para santificarla. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para santificar, para salvar a su iglesia de una condenación. Ahora tiene el propósito de mantener a esa iglesia limpia, sin mancha. Por eso la está santificando. En todo esto vemos una acción que sobresale de parte del Señor Jesucristo. La agarra, la toma, la santifica, rechaza todo lo pecaminoso. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? Si lo podemos describir en una palabra, eso es: está protegiendo a la iglesia, a su novia, de todo lo pecaminoso, de todo lo impuro, para que no llegue y no esa novia, esa esposa no viva las terribles consecuencias del pecado. Esto es protección. El esposo debe de tener el mismo objetivo al amar a su esposa: protegerla del pecado. Protegerla. Cuando tú amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, la proteges de muchas cosas. El pecado destruye y trae terribles consecuencias. Por esa razón el marido debe de proteger a su esposa de todo lo que pudiera destruirla, y la mejor manera de protegerla es amándola. Porque si tú amas a tu esposa como Cristo a la iglesia, ella no se va a querer apartar de ti. Se va a sentir segura, protegida,
amada, no buscará en ningún otro lugar refugio. Pero si tú no la amas como Cristo Jesús, estás abriendo una puerta enorme para Satanás. Pablo indica que la forma de proteger a la esposa es amándola, amándola. ¿Te das cuenta cómo el diablo ha engañado a los hombres y ha puesto en su corazón una cultura machista que lo único que ha hecho a través de los años es mucho daño? Todo esto es obra de Satanás, hermanos. Es obra de Satanás. Mira lo que dice: como Cristo protegió a la iglesia por medio de su palabra, nosotros debemos de protegerla por medio de la palabra. Dice Efesios 5:25, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Qué triste es, hermanos, que en lugar de que el varón sea el primero en decir, vamos a la iglesia a escuchar palabra de Dios, vamos a los estudios bíblicos, la hermana es la que anda trayendo al varón. No debería de ser así. El varón es el que debe de tomar la iniciativa, porque es una forma de protección para el hogar. La palabra de Dios. El esposo debe de ser el líder espiritual, el que se asegura de que la palabra de Dios esté en el centro del hogar. Es su responsabilidad. La iglesia, el pastor, los maestros bíblicos, simplemente somos apoyos de ustedes, hermanos. Y lo hacemos con mucho cariño y mucho amor. Pero es tu responsabilidad y tu privilegio asegurarte que la palabra de Dios esté en el centro de tu hogar. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir los tuétanos, coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y tú privas a tu familia de la palabra? ¿No puede venir tu esposa y tú no vienes? Es una vergüenza. En verdad que sí. El marido debe ser la primera persona que cuando la esposa o el hijo tenga una duda, un problema, yo voy con papá. Y la esposa, yo voy con mi esposo. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento de la palabra de Dios. Tiene discernimiento. Si hay algo más complicado, bueno, ya iré a alguien que sepa un poquito más. Pero hay una pregunta en casa, háblale al pastor, háblale al maestro de escuela dominical, hábleme usted. Y platicamos y le digo, usted tiene que instruir a su familia en cosas básicas. Lo tienen que ver como un líder, como una autoridad espiritual, no como una autoridad machista. Porque esa autoridad machista se puede debatir y se puede pelear contra esa autoridad machista, pero contra una autoridad espiritual no podemos. Así dice el Señor. ¿Cómo ves? No, pues así dice el Señor. Y es una autoridad mucho mayor. Si deseas que tu esposa siga tu liderazgo, no lo impongas con gritos, con órdenes, con indiferencia, dejando de hablar. Lo único que estás haciendo es más daño. Lo primero que debes de hacer es trabajar para que tu esposa te vea como una autoridad espiritual. Y es por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Así como la iglesia ve al Señor Jesucristo porque la ministra, la guía, la protege con su palabra, así nos deben de ver a los varones. Dice Juan 6:68, ¿se acuerdan de Pedro? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Tenemos que reflejar eso, hermanos. Y esto no se da por accidente. Tienes que trabajar. Tienes que estudiar la Biblia. Tienes que estar de rodillas orando al Señor, buscando su rostro. Tu familia te seguirá si le provees la palabra de Dios fielmente. Si no lo haces, ellos van a escuchar otras voces y estarán en mucho peligro. Peor aún, buscarán un amor falso en lugares incorrectos y muy peligrosos, porque no encontrarán ese amor de Cristo en el hogar. Y alguien más los va a engañar. Vale la pena proteger a la esposa por medio de la palabra de Dios. William Hendrickson comenta al respecto.
Pablo nos presenta un rito interior que impartirá beneficios exteriores. Pablo nos presenta un rito interior que proveerá beneficios exteriores. Tú ministras el corazón de tu familia internamente y tarde o temprano el Señor obrará por medio de su palabra y se reflejará externamente. Tú ministras el corazón de tu esposa amándola y eso se reflejará con el tiempo externamente. ¿Qué debo de hacer si anhelo una familia cristiana donde haya un orden bíblico? Debo de buscar que cada miembro me vea como un líder espiritual que les provea la palabra de Dios. Porque si tu esposa es el líder, a ella van a ir tus hijos. Y ahí ya se alteró el orden. Debo de buscar que cada miembro me vea como un líder espiritual que les provea la palabra de Dios. Preguntas de aplicación, ¿están listos? ¿Todavía están aquí los varones? Para que sepan los solteros a los que se van a meter ahora que se casen. Cuando hay una duda espiritual en casa, ¿a quién acuden principalmente los miembros por ayuda? Cuando hay una duda espiritual en casa, una circunstancia, un problemita, ¿a quién acuden los miembros de tu casa por ayuda? Con las mamás. No me diga, porque luego ya no los voy a ver igual. Esto es para que piense usted acá adentro. Siguiente pregunta. ¿Y es verdad? No, es verdad. Ese es el punto de la lección. ¿Por qué van a mamá? Porque la ven como una autoridad. ¿Es correcto eso? No, están haciendo un daño muy grande. Y la mamá tiene que estar consciente de eso también. Lo que estamos buscando con estas lecciones es poner el orden establecido en casa. Y es lo que bendice el Señor. Siguiente pregunta. ¿Te has asegurado de que lo que creen y viven los miembros de tu casa vaya de acuerdo a la palabra de Dios? Ten cuidado porque a veces siguen cada corriente, cada creencia. Asegúrate que vaya de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Es la santidad de tu esposo un objetivo claro de tu liderazgo? ¿Te acuerdas lo que leímos? Para santificarla por medio de la palabra. ¿Es la santidad de tu esposa un objetivo claro en tu liderazgo? Que el Señor nos ayude. Siguiente punto, ya se me fue el tiempo. El marido ama a su esposa, el marido debe de amar a su esposa como a sí mismo. Miren lo que dice Efesios 5:28. Efesios 5:28. Dice Efesios 5:28. Así también los maridos, ¿qué? Así también los maridos, no me dejen solo. Así también los maridos, necesito más, hermano, yo también soy marido. Así también los maridos deben amar, deben. Ese es un imperativo. Los imperativos dicen en hermenéutica que reinan en el texto. En palabras sencillas y fáciles, las órdenes de Dios son las que van a controlar lo que estamos leyendo. Los maridos deben. Y otra cosa, ese deben es un verbo continuo. No es algo que se hace una sola vez. Es un continuo amar. Deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Y cómo amamos a nuestros cuerpos? Pues nomás véame la panza, pastor, y verá. ¿Usted cree que lo trato mal? No. Nos ejercitamos, nos aseamos, nos consentimos, nos vestimos. De la misma manera debemos de nosotros amar a nuestras esposas. A veces vamos a la tienda y nada más compramos para nosotros, hay que comprar para la esposa. Sabía que iba a agarrar unos amenes de parte de las mujeres. No. Ahorita se lo digo aquí de cerquita.
No, yo no he visto a alguien que, por ejemplo, y esto sería anormal, que alguien se golpee contra la pared, que alguien se dé cachetadas a sí mismo, que alguien se pellizque, que alguien diga, ay, tengo hambre, me están haciendo ruido las tripas, no le voy a dar de comer. No le voy a dar de comer hasta que se calle. Eso no es normal. No es normal pelear contra uno mismo. Déjame decirte algo. Una esposa triste, cansada, ignorante de la palabra o amarga, es un reflejo del marido. Lo leímos, maridos, amar a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Cuando le hacemos daño a la esposa, cuando no la amamos como a nosotros mismos, nos estamos haciendo daños a nosotros mismos. Mira lo que dice Efesios 5:28 más adelante. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, o sea, le provee y la cuida, la protege, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Cuando el varón ama a su esposa, es como si se amara a él mismo. Por el contrario, cuando el varón no provee, no protege, no lidera a su esposa, es como si se hiciera daño a sí mismo. El punto es claro hacia donde quiere llegar este Pablo. Los esposos ya no somos dos, sino somos una sola carne en el Señor. Estamos fusionados, unidos. Lo que siente uno, lo siente el otro. Las victorias de uno son las victorias del otro. Las tristezas de uno son las tristezas. El esposo puede tener problemas con muchas personas, con muchas. Pero ¿saben qué es lo que más nos desgasta? Cuando tenemos un problema con nuestra esposa. ¿Por qué? Porque no estoy molesto con ella nada más, estoy molesto conmigo mismo, me estoy haciendo daño a mí mismo porque somos uno, estamos fusionados, ya no somos dos sino uno. John MacArthur dice al respecto, y es lo que tienen en la parte de arriba de su hojita, un esposo que destruye su matrimonio destruye una parte de sí mismo. Un esposo que destruye su matrimonio destruye una parte de sí mismo. Lo mejor que puede hacer el marido para su hogar es buscar unirse a su esposa y amarla. El amor es el mejor resistor que ayuda a esa unión. Ve conmigo por favor a Colosenses capítulo 3, versículo del 12 al 14. Y mira qué bien le haces a tu esposa cuando la amas. Dice Pablo, no hombre, estos de Efesios y los Colosenses necesitaban estas lecciones, pero los de Believers Fellowship no tanto. Pero bueno, ya que estamos aquí vamos a hablar de esto. Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, es decir, pórtense como creyentes. ¿Y cómo es esto? Santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Si el creyente está vestido con estas ropas de amor, lo que sigue en el versículo 13 va a ser posible. ¿Ya se fijaron lo que dice? Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo lograremos esto si parece imposible? ¿Cómo? Se requiere una vestimenta más. Miren lo que dice el versículo 14. Y sobre todas estas cosas vestidos ¿de qué? De amor. De amor. ¿Y qué bien trae ese amor? Que es el vínculo perfecto. Amando como Cristo Jesús, esto es un vínculo perfecto, es decir, nos mantiene unidos, nos mantiene unidos. Por esa razón Pablo en Efesios 5, 31 al 32 les dice lo siguiente. Regresemos a Efesios 5. Y ahora ya va a ser más lógica
este texto aquí. Efesios 5, 31 y 32 dice, por lo tanto, a causa de lo que ya les he dicho anteriormente, dejará. Esto no se da natural, tú lo tienes que hacer. ¿Dejará el hombre a quién? Padre y madre. Tenemos que hacernos a un lado. Los papás se tienen que hacer a un lado. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Es decir, cambiará sus prioridades. Ahora, la persona más importante es su cónyuge. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿A quién se va a unir? A su esposa. Él busca unirse a su esposa. Si te das cuenta, no se da naturalmente. Dice, se unirá. Yo tengo que hacer lo posible por unirme a mi esposa, buscar actividades que me unan a ella, hacer que mi mundo sea el mundo de ella. Se unirá a su mujer y los dos, ¿qué? Ese verbo es importante, serán, porque me dice que el resultado natural con lo que Dios va a bendecir es que serán una sola carne. Dejan, se unen y el resultado natural es que van a ser una sola carne. Si el marido deja y se une, no va a tener ningún problema la esposa a someterse a él. ¿Qué debo de hacer si deseo una familia cristiana para la gloria de Dios? Debo de buscar sustentar y cuidar a mi esposa como a mí mismo para mostrarle mi amor. Preguntas de aplicación, ¿están listos? ¿Estoy sustentando y cuidando a mi cónyuge como el Señor sustenta y cuida a la iglesia? ¿Lo estoy haciendo? Siguiente pregunta. ¿Qué cosas estoy haciendo que me ayudan a unirme a mi esposa? ¿Qué cosas debo de hacer para unirme a mi esposa? Para que su mundo sea mi mundo y el mundo de ella sea también el mundo mío. Bueno, vamos a terminarle aquí, pero este texto, hermanos, precisamente este texto es donde nosotros aprendemos que hay tres cosas que tiene que hacer el varón. El varón es el líder del hogar, porque aquí aprendimos que es cabeza. El varón es el proveedor de su hogar, porque aquí aprendimos que sustenta. Y también el varón es protector de su hogar, porque aquí aprendimos que la cuida, como también Cristo cuida a su iglesia. Estos son los roles. Quizá esta enseñanza de la semana pasada y del día de hoy es diferente a lo que has escuchado tú. Porque usualmente los predicadores cometemos el error de ir directamente al texto sin el contexto y a veces es una serie de reglas nada más. Tienes que hacer esto, pero no debería de ser así. Que el Señor nos ayude, tenemos tarea por hacer. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Queja, varones, ahora sí, desahóguense.